Es que también en las cárceles tenemos un problema. Si usted lee la definición de los centros penitenciarios, son centros de readaptación. Otra vez estamos hablando de lo que la ley le establece al Estado como obligación. Pero lo que tenemos en los centros penitenciarios no son precisamente centros de readaptación, ¿verdad? Nadie sale readaptado. No sé si de 100 que entran, uno saldrá readaptado. Ahí tenemos el caso de uno que salía en fase de confianza a violar. Entonces, parece que las cárceles se han convertido como en el centro donde se gradúan de criminales las personas. ¿Qué hacer con aquel que definitivamente ya no quiere reintegrarse, que ya no tiene salvación? Por eso le digo, yo desde mi perspectiva pastoral, y lo enfatizo, debo decir que estas personas tienen recuperación, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo a partir de la fe. Y debemos entender eso. Yo se lo explico a la gente porque a veces los pastores podemos sonar como muy fantasiosos o muy fuera de la realidad, pero es que a partir de la fe, nosotros debemos decir que toda persona tiene posibilidades de reinserción, pero estamos hablando desde la fe. Ya desde una perspectiva quizás más humana, más social, uno tiende a cruzarse de brazos y a decir, bueno, esta persona sí ya no tiene compostura. Yo creo que en ese caso no podemos evadir la ley. No se puede evadir la ley. La persona que está delinquiendo debe pagar. La persona que está cometiendo atrocidades debe ser juzgada. Es que eso la Biblia lo establece. No podemos jugar con el crimen, no podemos jugar con la violencia. Y la Biblia no se anda con paños tibios en eso. Entonces, yo creo que el que está delinquiendo debe pagar. Pero aquí hay que hacer una observación. El problema acá, como decía Monseñor Romero, ¿verdad?, es que la justicia solo ataca al de los pies descalzos, o la serpiente muerde al de los pies descalzos. Me parece excelente que el muchacho que está delinquiendo y que ya no tiene compostura tenga que enfrentarse a la ley, está bien. Tenemos que apoyar eso, no podemos andarnos por las ramas. Pero ¿y otros delincuentes? Y los que están haciendo delincuentes a estos delincuentes, ¿quién los juzga? Es que en este país es el país de las maravillas. Aquí vemos a fiscales que hacen el papel de defensores. Habráse visto eso en algún lugar. Entonces, no solamente se trata de que hay que poner tras las rejas al muchacho que delinque. Está bien, hay que hacerlo. Si es culpable, hay que hacerlo. Si el sistema judicial comprueba que ha cometido crímenes, hay que aplicarle la ley. Pero, ¿y a los que están corrompiendo a estos jóvenes, quién les aplica la ley? Pero entonces, a la larga estamos metiendo, o estamos teniendo chivos expiatorios. No, que es culpable, pero alguien lo hizo ser culpable. Entonces, ¿dónde vamos otra vez a romper esa cadena de delincuencia? ¿Por qué la ley solo se va a aplicar a cierto sector? ¿Por qué solo a algunos? ¿Por qué vamos a tocar a la punta del iceberg? No, hay que ir más abajo. Hay estructuras ahí que aquí son intocables, ¿verdad? Los poderosos de este país, la gente que está propiciando esto. Yo estoy de acuerdo en la aplicación de la ley. El problema de la aplicación de la ley es que se necesita un sistema de justicia efectivo. Y ahí también, eso es para otro tema, ¿verdad? Un sistema de justicia en el que su máximo representante, el fiscal, hace un papel no muy oneroso, que digamos, ¿verdad? Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿realmente este sistema de justicia está aplicando una ley que es correcta? Ese es el punto. Tenemos un sistema de justicia en el que se puede confiar. No, de que hay que aplicar la ley, sí, hay que hacerlo. Y el que es hallado culpable debe pagar. Si es que eso no, nosotros no podemos decir, no, miren, perdónelo. Y a veces confundimos lo religioso, ¿verdad? La gente dice, mire, pero es que Dios ya lo perdonó. No, maravilloso. Yo creo en la restauración espiritual de las personas, por eso somos pastores. Un criminal puede, desde mi perspectiva de fe, ¿verdad?, lo aclaro, un criminal puede pedir perdón, reconciliarse con Dios, y desde mi perspectiva de fe Dios lo va a perdonar y lo hará nueva criatura. Pero eso no lo priva de cumplir con sus obligaciones con la ley, ¿verdad? No porque alguien reciba a Jesús como Señor desde mi perspectiva de fe y sea perdonado por Dios, hay que sacarlo de la cárcel. Jamás. Aunque hay gente que así cree que las cosas son, ¿verdad? Que por convertirse o por hacerse evangélicos, la sociedad los debe perdonar. Los perdona Dios, pero la sociedad es más cruel que Dios. Y sobre todo porque hay seres, hay madres, padres, hay personas que sufrieron por culpa de las malas decisiones que muchas veces se toman. Mucho se ha hablado también acerca de, bueno, hubo una disminución considerable de los crímenes violentos en nuestro país en un periodo determinado que comprendió desde la mitad del año, desde mayo, si no me equivoco, de 2012 hasta más o menos agosto-septiembre de 2013.
Esto se debió a algo denominado la tregua, un proceso de pacificación entre los grupos delincuenciales más fuertes de nuestro país, pero que para bien o para mal cambió y dio abrió una pequeña grieta para que se hicieran, por lo menos se procurara hacerlas bien las cosas. El problema es que no se hicieron bien, ¿no? Se hicieron a oscuras y se hicieron de una forma no del todo conveniente. ¿Estarían ustedes de acuerdo en un nuevo proceso de diálogo? Mire, yo con lo de la tregua debo decir, ¿verdad? Yo creo que todo proceso que contribuya a la vida, nosotros debemos apoyarlo y aplaudirlo. Todo aquello que disminuya la violencia y la muerte, hay que apoyarlo, tenemos que apoyarlo. El problema, como usted bien lo recalca, ¿verdad? Son todas esas cosas oscuras, chuecas, que sí, que el gobierno, que sí, que uno no sabe entonces a qué atenerse. Pero una cosa sí es real, y es que las muertes disminuyeron, y eso hay que aplaudirlo. Quisiéramos que eso fuera permanente, quisiéramos que no hubieran muertos. Si se diera otro proceso de pacificación en el país, yo como pastor estoy de acuerdo en que se eche a cabo, que se lleve a cabo, que se eche a andar. Porque si eso va a traer pacificación, si eso va a traer que los muertos disminuyen, si eso va a traer que los jóvenes estén en menos riesgos, pues así debe ser, gloria a Dios, yo lo voy a apoyar. Ahora, lo que creo yo es que no debemos caer otra vez en esas cosas. Mire, por ahí anda que una carta, que se la mandaron al ministro, el ministro lo niega. Entonces, quizás el problema aquí es darle fe. ¿Tendrán de verdad buena voluntad los jóvenes pandilleros de hacerlo? ¿Sabe? Yo, y recalco desde mi perspectiva pastoral, yo creo que sí hay que darle cierto crédito. No creo que una persona viva feliz. Estos jóvenes están teniendo a sus hijos. No creo que ellos quieran heredarle este futuro de violencia a sus hijos. Porque si hay algo sensible en el corazón de cualquier hombre, por muy malvado que sea, es el amor por sus hijos. Y nosotros que trabajamos en comunidades y que vemos esto, vemos a jóvenes que están en la violencia, que están metidos en la cuestión delincuencial. Pero mire, estos jóvenes serán muy duros de corazón en unas cosas, pero sus hijos es lo más sagrado. Los cuidan, los protegen. Ellos permiten que sus hijos vayan a programas de educación de las iglesias, permiten que participen en actividades. A veces llevamos ciertas actividades para comunidades en conflicto, juguetes por el estilo en Navidad, y ellos tienen una recepción muy positiva a esto. Es decir, en el fondo uno como pastor percibe que también esta gente está cansada de esta situación. No creo que ellos sean felices todo el tiempo. El problema es que ese es su estilo de vida y ¿qué van a hacer? Ahora, si se les diera oportunidad, si se les abriera un espacio, creo yo que lo aprovecharían y debemos confiar en Dios que lo van a hacer de buena voluntad. El problema aquí es que, mire, hasta a mí me pasa, ¿verdad? Yo confiar en los políticos, ese es el problema aquí en este país. Entonces, un joven que ande haciendo cosas de delincuencia, se le debe hacer muy difícil confiar en un político. En un político que pasa permanentemente en campaña, que lo que quiere es aumentar su caudal de votos, que lo que quiere es salir bien en la foto. Es decir, se puede confiar en eso, pero cualquier proceso de diálogo, de pacificación, hay que apoyarlo. Las iglesias deberíamos de apoyar esto, siempre y cuando se haga en el marco correcto, siempre y cuando se haga en luz, pues. ¿Por qué no nos vamos a enterar de lo que se está haciendo? ¿Cuál es el temor a hablar? Si la guerra aquí en este país se paró a través del diálogo, ¿por qué no se va a parar? Es que mire, aquí se quieren arreglar las cosas y preguntarle a los afectados, ¿verdad? Hay que escuchar a los afectados. Decir que las pandillas son afectados, quizás para algunos es que yo esté diciendo algo fuera de lugar y me van a criticar, probablemente. Pero son afectados. Claro que lo son. Nuestros jóvenes son las víctimas de un sistema injusto. Son víctimas de estructuras injustas. Entonces, ellos son los afectados. Que de afectados se convierten en afectadores es otra cosa. Pero hay que escucharlos. Yo creo que hay que escucharlos, ¿verdad? Y espero que nadie entienda esto como un apoyo directo a estos grupos, porque no se trata de eso. Yo lo estoy diciendo desde la perspectiva pastoral. La Biblia nos llama al diálogo. Jesús incluso en una de sus bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, dirá que son dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero los pacificadores que no lo hacen desde una perspectiva política, que no lo hacen para las cámaras ni para el show, sino porque realmente le interesa la paz. ¿Y a quién no le interesa en este país que disminuyan las muertes? ¿A quién no le interesa? A algunos no les interesa, pero a la pastoral le interesa, a nosotros nos interesa que disminuyan. Pues si la cuota la están poniendo nuestros jóvenes,
yo creo que hay que apoyarlo, ¿verdad? Cualquier iniciativa que lleve al diálogo. Bien, en este sentido, pastor, ¿qué se puede hacer en estas zonas de bastante concentración delincuencial? ¿Cómo se puede acercar a estos jóvenes para, bueno, en primer lugar, frenar el fuerte nivel de delincuencia que hay? En segundo lugar, dar un sentido de paz a los habitantes de la zona y sobre todo a todos nosotros como salvadoreños. ¿Cuál tiene que ser la forma para buscar un acercamiento con ellos? Mire, yo creo, y en nuestra iglesia lo creemos muchísimo, ¿verdad?, que hay que trabajar con las nuevas generaciones. Hay que trabajar con los niños. Es increíble que hasta los equipos de fútbol nos dan grandes lecciones en eso, ¿verdad? Con sus canteras, producen las mejores estrellas de fútbol del mundo. Creo que las iglesias debemos trabajar en eso. Los niños de las comunidades son las canteras, para bien o para mal. Se debe trabajar en los niños. Y hay iglesias, aquí en El Salvador, el problema es que, como le digo, las buenas noticias no se difunden. En este país hay programas exitosos en los que se está trabajando con niños. Hay instituciones, hay iglesias que lo están haciendo. El problema es que como no hay publicidad, la gente no se entera. La gente dice, ¿qué hacen las iglesias evangélicas? Estamos haciendo mucho en nuestras comunidades. Trabajando, transmitiendo valores, llevando educación, en algunos casos, en muchos casos salud. Programas como los CDI en las iglesias son programas exitosos donde van niños de comunidades. Mire, es increíble, la gente, aún personas en delincuencia, ellos llevan a sus niños a estos programas. Se les enseña computación, se les enseña a leer, a escribir, es decir, se les mantiene el mayor tiempo posible educándose. Ahí se va rompiendo. Estos niños crecerán con valores diferentes, crecerán con una visión diferente, en la que se combinan varias cosas, los valores morales, éticos de la sociedad y los principios cristianos, que para nosotros funcionan muchísimo. Luego con los padres, hay una atención. Aquí solamente se enfoca en los jóvenes, pero hay que atender a los padres. Los padres también necesitan orientación, necesitan ayuda. Cualquiera diría que es fácil ser padre. Yo soy padre. Y no es fácil ser padre. Es algo que no traemos un manual cuando nuestros niños nacen. Hay que aprenderlo. Creo que las iglesias deben trabajar en esto. Y para bajar la psicosis, mire, a mí me llama la atención que hace años, cuando había otro partido en el gobierno, algunos medios de comunicación se pusieron de acuerdo en que iban a evitar pasar hechos violentos. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Realmente lo hicieron para disminuir la psicosis de la sociedad o para contribuir con el partido en el gobierno? Porque ahora resulta que ya ese pacto se olvidó. Ahora es al contrario. Mientras más hechos violentos ponemos, más sube nuestra audiencia, etcétera. Entonces, yo creo que hay que trabajar en muchas áreas. ¿Cómo bajar la psicosis de este país? Contar las buenas noticias de este país. Es que suceden cosas buenas en este país, claro, ¿verdad? Pero lo que más vende es la violencia y las malas noticias, el amarillismo en algunos casos. Hay que trabajar en eso. Yo creo que hay que trabajar con los padres, y algunas instituciones que tienen escuelas de padres, pues me parece fabuloso eso, educar a los padres, porque uno cree que ya lo sabe todo. Yo ya tengo 40 años, ya viví. No, los padres también deben ser reeducados. Pero para mí la mayor apuesta está en las nuevas generaciones. Niños que empiezan a oír, a caminar, a comprender, sembrarles la semilla. Esa semilla va a dar buenos frutos. Que es largo, que es a largo plazo, sí, pero vale la pena. Y será una inversión que se va a dar y que la podemos ver, quizás nosotros no, ¿verdad? Claro. Porque las cosas así como están uno nunca sabe. Pues sí, es que ese es el problema con los políticos, que tienen 5 años para hacer todo, ¿verdad? Y si no lo van a ver en 5 años, no sirve. Pero esa perspectiva tan miope, claro, que tienen todos los partidos políticos, ¿no? Así es. Bueno, nosotros tenemos que irnos a la pausa comercial, pastor. Cuando regresemos, le recordamos, amigo, amiga, que nuestros micrófonos son suyos. 2226-1411, el 2226-0900, para que usted sea parte de esta conversación. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Denis Roldán, regresamos en un instante. Seguimos en su programa La Opinión a través de Radio Cadena Sonora 104.5 FM. 2226-1411 y el 2226-0900. Adelante con su opinión. Aló, soy Silvia de Zapata. Quiero felicitar al pastor Figueroa porque los conceptos que está dando son exactamente lo que el país necesita. Solo quiero agregarle a todos esos conceptos que Ciudad Mujer, ¿qué es Ciudad Mujer? Una institución que ha venido a defender los derechos de la mujer. Pero ahí está la clave, pastor. Ahí es
clave, que forme Ciudad Mujer verdaderas madres, para que sean verdaderas madres, verdaderas maestras, porque ahora el grave problema que hay es lo que usted, pastor, está diciendo. No hay educación en el hogar, y de allí es donde podemos comenzar a resolver el problema del país, la delincuencia. Ya corregir a los que ya están dañados va a ser súper difícil. Vamos a gastar millonadas de dólares en tratar de corregirlos, y va a ser difícil, no imposible, pero difícil. Si Ciudad Mujer se enfoca su objetivo a crear mujeres con valores verdaderos de madres, para crear hijos que verdaderamente sean hijos con el cincho, con la regla, como acaba de decir el pastor, no importa, pero crear verdaderos hijos, eso va a llegar después de 10 años, 5 años, 3 años, vamos a ir viendo frutos diferentes en nuestro país. Muchas gracias, felicito a Radio Sonora y al pastor Figueroa por este programa. Muchas gracias a usted, amiga, por su participación. 2226-1411 y el 2226-0900. Radio Sonora, adelante con su opinión. Felicidades a los panelistas, excelente exposición de la realidad nuestra. Felicidades a Sonora. Yo soy ya de la época antigua que viví la guerra, y efectivamente debió, que no existe, haberse hecho algo justo cuando se firmaron los acuerdos de paz. Pero al gobierno que está de turno, al anterior o a cualquiera que venga, lo que le queda hacer es, como efectivamente dice el pastor, romper, quebrar esas estructuras, pero vía incorporación de la juventud que está propensa a convertirse en delincuentes. Paguen lo que tienen que hacer y luego reincorporarlos. Y de acuerdo también con él, con que es bueno que le den a los niños educación de calidad, y que si hay que sacrificar un poquito la parte de y todo eso, sacrificar un poquito, no quitarlo. Yo fui parte del programa de Alpor, y sería mejor todavía que comprometieran a los profesores y cuidar a los niños. Esa es mi opinión. Regresemos la mirada atrás de lo que se debió haber hecho, traigámoslo al presente y comencemos a hacerlo, porque si no, vamos al despeñadero. Gracias. Muchas gracias a usted, amigo, por su participación. 2226-1411 y el 2226-0900, nuestros teléfonos en cabina para que usted sea parte de esta conversación. Adelante con su opinión. Sí, mire, yo creo que la exposición que ha hecho el señor que está ahí con usted es una exposición muy, es decir, muy de la realidad. Segundo las palabras de la señora que habló primero, y le quiero recordar también al pastor que quizá el Papa Juan Pablo II no es el mejor ejemplo, es Francisco el actual, que acaba de potenciar la solidaridad en su viaje por Sudamérica y en todas sus alocuciones. La palabra solidaridad, que significa socialismo, que significa comunismo, que signifique todo lo que usted quiera, es el cambio de un sistema neoliberal que es antihumano y potencia solo a pequeños grupos. Usted lo puede ver, por ejemplo, quién es el signatario de este sistema, es el Imperio norteamericano, es el Salvador. No debemos decir que los conceptos socialistas sean ofensivos. El que a mí me llamen comunista, pues a mí no me ofende, al contrario, me compromete a compartir con los demás mis cosas. Las religiones hasta este momento, y pues me alegra escuchar un pastor de una iglesia, de una de las iglesias, de una de las denominaciones que normalmente se plegan al sistema, hablando inclusive de solidaridad, y eso es muy bueno. Hablar de fe en nuestro contexto es contradictorio, porque fe en qué, ¿verdad? La realidad es que vemos pastores que son pediatras, vemos sacerdotes que son también así. Debemos comenzar por promover medios para que los niños estudien. No estoy de acuerdo cuando él dice que puede irse en chancletas y en calzones a clases, y que como diciendo que haberles dado zapatos y uniformes no es un principio, es un principio básico. Ahora, que faltan más cosas, sí. Venimos por 500 años de una dominación neoliberal capitalista que nos ha dejado en la desgracia. No se puede dialogar con
bien con criminales. Estoy en desacuerdo total en dialogar con criminales. Los diálogos se hacen en procesos ideológicos que tienen como finalidad la liberación de los pueblos. Yo no creo que los criminales actuales de que he estado hablando quieran la liberación absolutamente de nadie. Es más, entre ellos no se quieren. ¿Por qué? Porque es un negocio, el negocio de aprovecharse de los bienes de otros. Entonces, sí, hay cosas muy rescatables de todo lo que se ha dicho, pero también hay cosas que hay que afinarlas porque no es estando en contra de lo que se está haciendo actualmente, que por primera vez hay gobiernos que se fijan en el pueblo, decir que lo que se hace es malo totalmente. Gracias. Muchas gracias a usted, amigo, por su participación. 2226-1411 y el 2226-09.